Bien, buenas tardes a todos. Gusto de saludarlos. Buenas tardes, licenciado. Mucho gusto, igualmente, que ahorita... Buenas tardes, Lic. Buenas tardes, ahorita estamos admitiendo a más compañeros. Buenas tardes. Buenas tardes, así es que vamos a... Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Víctor. Y ahorita... Buenas tardes, estamos admitiendo más compañeros. Buenas tardes, señorita. Buenas tardes, Lic. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Y Cindy no anda por ahí? ¿No les ha subido el video de la clase anterior, no? No está, no se ha incorporado, me imagino. Bien. Bueno, habemos 53. Me alegra mucho. ¿Alguien tiene dudas de la clase anterior? Cualquier pregunta. ¿No? Bueno, si no tienen preguntas con respecto a las características del método científico, un ejemplo de la vida real, ¿cuál puede ser? Un ejemplo de la vida real con las características del método científico. ¿Cuáles son? ¿No te las comiste con frijol, no? No. Está rico. ¿Alguien? ¿No se acuerdan? Podemos decir algo. Solo termino de admitir a sus compañeros para explicarles unas cosas. Licenciado, Diga, Eduardo. por ejemplo, una de las características que usted mencionó fue el proceso sistemático. Muy bien, muy bien. Ahora, en cuanto a proceso sistemático, Eduardo, hay una característica, de esa característica. Usted me puede dar, ya sea de esa característica o de las tres características, un ejemplo de la vida real con respecto a eso. Con respecto a las características, no es otra cosa. ¿Apuntaron las características? ¿No? Sí, Lic. Sí, muy bien. Entonces, un ejemplo de eso. Yo de todos modos no les quería mandar todavía las diapositivas. Buenas tardes. ¿Por qué razón? Porque necesito por lo menos tener dos cámaras y poderles enviar la diapositiva. Lo que sucede es que si yo se las envío para que ustedes estudien, les aseguro que muchos solo las van a leer y ya no van a estar en las clases. Y a mí lo que me interesa es que ustedes estén en las clases, porque las presentaciones que uno tiene, no solo de ahí hace el examen, sino que hace el examen también del libro por las que no pueden venir o las personas que entran tarde a una reunión por X razón pueden tener el libro y el libro también. Pero si yo solo les mando las diapositivas, yo les aseguro que después ya no encuentro ninguna persona. Y se confía de las diapositivas, perdón, para poder estudiar en el examen. No es así, ¿de acuerdo? Ahora mañana yo les voy a enviar las que ya hemos visto. Y vamos a ver el día de hoy, ¿de acuerdo? Pero yo creo Gracias, Lic, muy amable. Para servirle, yo creo que lo vamos a hacer así mejor. Las días que ya los vimos, yo se las voy a enviar, porque no quiero enviárselas todas y después que ustedes solo lean y no me puedan, y no puedan estar en la cátedra. A mí me interesa que estén en la cátedra. Por ejemplo, en las características son 3. ¿Cuáles son estas características? Su compañero ya me lo dijo, proceso sistemático. ¿Cuál es la otra? Proceso sensorial. Sensorial, también es la segunda. Y Proceso racional. racional. Perfecto. Ahora, si yo les
digo a ustedes, yo necesito que me expliquen lo del COVID-19 con respecto a estas 3 características, ya sea las 3 o ya sea 1 o 2 o las que ustedes quieran. Con respecto a lo que dice el proceso sistemático, acuérdense que proceso sistemático es en cuanto a un ordenamiento, a un proceso, a un sistema que ustedes tienen que seguir para poder llegar a un fin como lo dice el método. ¿De acuerdo? Si yo les digo a ustedes, o si alguien apuntó que es proceso sistemático, y yo le digo con solo esa característica, por favor, usted realice un fenómeno con respecto a la característica del proceso sistemático, cuál o cómo lo va a formar usted. ¿Cómo va a formar usted su fenómeno? Licenciado, ¿puedo hablar? Diga, sí, claro, Antonio. Ah, Antonio, ¿verdad, Eduardo? Sí, diga. Eduardo o Antonio. Muy bien, Eduardo. Diga. Por ejemplo, como ponía el ejemplo del COVID, y si tomamos en cuenta que un proceso sistemático es un proceso ordenado, concatenado entre sí, muy bien. Decir desde el inicio que empezó, ¿verdad? Que el virus mutó, que pasó de un animal a una persona, y que después pasó de persona en persona hasta actualmente. Sí. Muy bien. Pienso yo que sería un proceso concatenado, es el claro. que inició el virus hasta ahora que vamos. Muy bien. Cuando hablamos, acuérdense que usted mismo me lo dijo, es un proceso, ¿verdad? Es un ordenamiento. Y cuando hablamos de este ordenamiento y todo lo que se ha sabido, la información que hemos obtenido en la prensa y en la televisión, nos han dicho que se propagó, todos dicen que se propagó de un animal a persona. Y de ahí de persona a persona ya ha estado mutando el virus y en fin de cosas. ¿De acuerdo? Es un proceso sistemático que llegaron a eso. Ahora, como proceso sensorial, ¿sí? El proceso sensorial es fase, es característica del método científico. La del proceso sensorial son procesos lógicos de análisis, ¿cierto? Va, muy bien, pero es parte de la característica del método científico, ¿sí? Y como estamos hablando del COVID, de primero el proceso sistemático como COVID es un ordenamiento, ¿verdad? Porque, como lo dijo su compañero, de primero fue de animal a persona, después de persona a persona, y ahí se ha ido regando por todo el mundo el virus, y están concatenados entre sí. Oigan, concatenados entre sí, ¿por qué? Porque ha ido mutando. Y siempre ha sido el mismo virus, lo único que ha mutado. Entonces, esa es una concatenación del virus y se llama científico, que es lo mismo, lo único que ha mutado. Es un proceso sistemático. Es un proceso sensorial también, porque acuérdense que es la realidad social, es lo que nos está sucediendo, ¿sí? Todo eso es un proceso sensorial porque lo vemos, lo sentimos, ¿ya? Y todo está en la realidad social. Es un fenómeno social lo que está sucediendo. Por lo tanto, vamos en proceso sistemático, proceso sensorial. Y por último, dice racional o razonamiento, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de racional, ya sabemos qué conocimiento estamos obteniendo y de dónde estamos decir que es un virus y poder expresarnos como un fenómeno mundial lo que está sucediendo, ¿sí? Ya ha pasado varias cosas de las que nosotros hemos vivido y ya podemos decir y ya podemos afirmar que el virus está mutando y por lo tanto podemos decir muchas veces cuídense, o muchas veces porque se llegó a decir que hay que lavarse las manos continuamente, porque hay que usar mascarillas, porque hay que usar lentes, porque nuestro sistema inmunológico tiene que estar bien, tenemos que tomar medicina para nuestro sistema inmunológico. ¿Por qué llegamos a eso?
por todo lo sucedido anteriormente, por un proceso sistemático, por un proceso sensorial que se ha vivido, ¿sí? Y es algo, es un objeto, es un fenómeno, es algo del exterior que ha venido, tanto ha invadido nuestro cuerpo. Irracional porque sirve para ampliar y profundizar el conocimiento. ¿Por medio de qué? Por medio de procedimientos sensoriales. Por eso es la última fase. Y la fase el proceso sensorial es lo segundo. ¿Por qué esta característica? Porque ya vamos a decir en lo último, como lo racional, lo que estamos pensando, hasta dónde hemos llegado y por qué estamos dando esa definición de lo que está sucediendo con el COVID-19. ¿Sí? Por esa razón, y esta es una característica del método científico, porque nosotros estamos llegando a decir, ¿sí? A decir y a definir lo que está sucediendo. Todo lo que está sucediendo, cómo está sucediendo, por qué se está propagando, ¿ya? Entonces, esta es una forma de formar un concepto, de formar una investigación social. Es una forma de ¿qué? De saber que sí, que las características del método científico, porque es método científico, porque estamos utilizando una investigación científica, pruebas científicas, analizamos lo que está sucediendo en varias partes. ¿Por qué llegamos a decir que la sangre tipo A, que antes decían que los que se tienen tipo A van a estar más propensos a una enfermedad? ¿O por qué decir que las personas que tienen algún problema en el corazón o presión arterial van a estar más propensas a la enfermedad? Todo esto, ¿hasta dónde lo llegaron? Y tuvieron que tener características o fases o divisiones de las cuales ellos tienen que llegar a la lógica de un concepto, a la lógica, ¿verdad? ¿Otra pregunta? ¿Alguien quiere hablar algo de las características? ¿No? Licenciado. Diga. Buenas tardes. Buenas tardes. La característica racional es cuando las personas investigan más a fondo bueno, en este caso del COVID, se ponen a investigar más a fondo de cómo sucedió y cómo se puede, la cura y todo eso, la característica racional. Sí, porque la característica racional es lo último en cuanto a un fenómeno. ¿Por qué? Porque usted está segura de lo que ha sucedido, de lo que está sucediendo y por qué han llegado a dar ciertas declaraciones con respecto a la enfermedad y por qué han llegado a decir lo que está pasando en una realidad social. ¿Qué conocimientos han llegado a tomar y a decir eso? ¿Sí? Todos los experimentos que han hecho, y acuérdense que también se dice que es una ciencia natural, porque ciencia natural son a partir de fenómenos sociales. Y los fenómenos, hay fenómenos sociales y fenómenos naturales, pero en el método científico, por ser leyes, tiene que utilizar las ciencias para poder llegar a decir, a obtener un conocimiento de lo sucedido y dar respuestas a todo. ¿Ya? Eso es lo último. Por eso, Gracias, para servirle, en una investigación no me pueden hablar de primero profundizar mucho de todo lo que sucedió y llegar a decirme, o sea, empezar al revés, ¿verdad? Decirme los resultados y después pasar a un proceso sistemático, porque ese no es el orden del método científico. El método científico es igual como cuando nosotros empezamos a caminar. Llevamos un proceso en ese caminar. Llevamos un proceso porque hasta el año o a los 6 meses la persona va a caminar. Pero hay un proceso antes, que se agarra con la cosa o lo agarran para poder caminar, le están enseñando a caminar, ¿sí? Pero, ¿qué pasó antes? Un proceso sistemático. ¿Por qué? Orden, ¿sí? Todo está relacionado entre sí, todo está concatenado entre sí, por eso se llama concatenado, porque se relaciona, la persona se está relacionando con ella misma, con otras personas, ¿y para qué? Para llegar a un fin, aprender a caminar, por eso es sistemático. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, Isabel. Por eso es un proceso sensorial
¿Por qué? Porque usted ya ha visto la realidad social, ¿sí? Ya el pensamiento o la idea que usted tiene de que si no se agarra en las manos de alguien, se va a caer. Si no se agarra de una silla, se va a caer. ¿Ya? Si no se sube a ¿cómo se llama? Donde lo ponen a uno a su, ¿qué? A su corral, usted se va a caer. Entonces son ideas que usted va formando y por último llega a un conocimiento de todas esas ideas que usted tomó para no poder caerse. Pero para eso tuvo que pasar un proceso. Y como es método científico, ciencias naturales o ciencias sociales para poder llegar a eso. ¿Ya? Después vimos el método general de conocimiento. Y cuando hablamos de un método general de conocimiento, ¿sí? Acuérdense que este método general de conocimiento está formado, yo les había dicho que está formado por fases, ¿sí? Y estas fases son las que nos da la diferencia entre las características del método científico. ¿Por qué? Porque existen tres fases. Fase sensorial, donde utilizamos todo lo relacionado a sensaciones, a conceptos, a todo el conocimiento que usted ha obtenido, ¿sí? A toda la primera fase de un proceso sensorial. Proceso sensorial se llama en economía y proceso sensorial es una característica del método científico. En cuanto al método general de conocimiento, sí está formado por fases, ¿verdad? Que es la fase primera, que es la fase sensorial, la fase segunda, que es la racional, y una fase tercera, que es la fase de confrontación con la realidad, ¿sí? Y esta fase de confrontación de la realidad, ¿se acuerdan que habíamos hablado que tiene que estar igual, concatenado entre sí? ¿Por qué? Porque esta confrontación es lo contrario de lo que usted está haciendo. Repitiendo lo de la fase sensorial. Inicia en el mundo exterior. ¿Por qué exterior? Porque no lo podemos tener en el interior porque no tenemos un conocimiento de lo que está pasando. Por lo tanto, inicia en el mundo exterior, ¿sí? ¿Qué provoca? Provoca sensaciones, provoca pensamientos. De lo que el ser humano, de ahí el ser humano forma nociones y conceptos con respecto a esta fase sensorial. ¿Por qué? Porque tenemos un pensamiento y tenemos un reflejo en nuestra mente humana, ¿ya? De ahí encontramos nosotros como fase sensorial el conocimiento de lo concreto. Pero este conocimiento de lo concreto es a raíz de todo un pensamiento lógico, ¿sí? Del objeto, cómo es un objeto, para qué nos va a servir, qué utilidad vamos a encontrar, ¿sí? Es un fenómeno, es una actividad, es parte de la realidad material porque es objeto. Y también se refleja en la mente de la persona, por eso es sensorial. Y hay otro fenómeno importante, otro concepto que es la concreción sensorial. Y esta concreción sensorial es un conocimiento total del objeto y constituye el reflejo del objeto en la persona, en la mente de la persona, ¿sí? Sus características o propiedades externas de lo que tenemos o lo que estamos pensando como objeto, ¿ya? Y esta concreción sensorial está dividida de primero por un conocimiento obtenido de la realidad, porque no podemos dar o definir un concepto si nosotros no estamos seguros de lo que estamos hablando. Por eso se dice conocimiento obtenido de la realidad. ¿Y qué significa? Comprende los procedimientos como la sensación, ¿sí?, que se tiene de un objeto, la percepción, la representación, ¿sí?, que permite la obtención de la imagen del objeto en nuestra mente. Por eso esta parte es muy importante del método general del conocimiento, porque parte de fases, y estas fases son lo que nosotros ya vamos comprendiendo. Si por primera vez nosotros sabemos que es un vehículo de niños, pero nunca lo hemos manejado hasta que nos enseñan o tenemos cierta edad para poder utilizar un vehículo. Todo esto es un conocimiento de lo concreto y va a dar a una fase, a una concreción sensorial, porque primero lo conocemos, después lo utilizamos, ya sabemos para qué es útil, ya lo sentimos, ya percibimos que es un vehículo,
ya comprendemos cuáles son los procedimientos que vamos a utilizar y todo se refleja en nuestra mente. El timón, la palanca para pedir vías, la palanca para cambiar de posición de una velocidad a otra, los pedales, todo eso es una concreción sensorial. Y de esta concreción sensorial, como ya hablamos de sensación, entonces vamos a decir, ¿qué es sensación? Es el reflejo de las propiedades o características individuales del objeto obtenido mediante los sentidos, porque si no tenemos sentidos no podemos hacer nada. Y la percepción es el conjunto de sensaciones, porque ya estamos percibiendo, estamos abstrayendo todo lo que nuestro conocimiento como sensación hemos obtenido. Y la conjunto de sensaciones que provoca el objeto que estamos utilizando, que estamos tocando, y permite obtener el conjunto de sus características particulares externas. Aquí ya estamos hablando de características particulares porque es percepción. Y una sensación, estamos hablando de toda la parte individual del objeto. Si es un vehículo o si es el timón, es una parte individual del objeto. Y percepción es el conjunto. ¿Para qué nos va a servir la palanca? ¿Para qué nos va a servir el timón? Cosas externas, ¿sí? Son cosas respecto a ese objeto. Por eso es muy importante que yo les voy a mandar esto, pero también me interesa que compren el libro, ¿de acuerdo? Porque muchos me van a decir, miren, también necesitamos una guía de estudio, y la guía de estudio es el libro del licenciado Fidel Hernández de Métodos y Técnicas de Investigación Social. Y la otra parte, que era representación, que habíamos hablado como la fase sensorial, que es el método general de conocimiento. Y la representación, nosotros, ¿qué es? ¿Qué significa? ¿Cómo lo podemos comprender o qué podemos decir? Es una reproducción, la representación es una reproducción de todo lo percibido, de todo lo que estamos viendo, ¿sí? La sensación de un objeto se está representando en nuestra mente. La percepción de otro objeto también se está representando y nos va a quedar grabado. Pero aquí, aparte de que esté grabado, la sensación y percepción nos sirve para llegar a decir, este objeto es útil para mí o no me gusta este objeto, ¿sí? No me gusta el timón y lo voy a cambiar por otro más pequeño o por otro más grande. Y entonces es la reproducción de lo percibido en la mente de toda persona. Permite fijar una imagen en nuestra mente, no se nos va a olvidar, ¿de acuerdo? ¿Y en dónde se va a reflejar? En nuestra conciencia o va a estar memorizado. ¿Por qué va a estar memorizado? Porque probablemente lo que nos interesa a nosotros nunca se nos va a olvidar, ¿sí? Porque no se nos va a olvidar manejar, ya sea bicicleta, moto, vehículo. Ya no se nos va a olvidar que el tenedor nos va a servir para comer, la cuchara igual. Ese tipo de cosas son las que nunca se nos van a olvidar, ¿verdad? Por eso habla de memorizar. O también las matemáticas o las ciencias sociales, esa parte que a nosotros nos interesa como persona nunca se nos va a olvidar. Y yo espero no olvidarme de sus caras, ¿verdad? Para poder seguirlos saludando después. Después pasamos a una fase racional o lógica, después de una fase sensorial, como método general del conocimiento. ¿Y qué significa esta fase racional o lógica? El conocimiento debe de profundizar y ampliarse a través de procesos lógicos, de todo lo que nosotros ya sabemos, para qué nos va a servir, hasta qué punto vamos a llegar con la utilidad de ese objeto, ¿sí? ¿Y qué vamos a saber ya con una fase sensorial? Cuando hablamos de profundizar y ampliar lo que nos va a utilizar, lo que queremos de este objeto, va a ser a través de procesos lógicos. ¿Y estos procesos lógicos cuáles son? Son análisis, síntesis, abstracción, deducción e inducción. Por lo tanto, esta fase racional o lógica sí ya va a ser más importante, porque aquí ya vamos a poder comprender el significado de los objetos. Si ustedes están estudiando abogacía, notariado de abogacía, con el conocimiento que ustedes están obteniendo, van a poder decir, bueno, si nos sirve. ¿Por qué? Porque vamos a analizar qué es lo que significa para mí ser abogado. Y el análisis, dice, consiste en separar
o desintegrar totalmente un todo, lo que ustedes creen, lo que ustedes están viendo en sus partes para poderlos estudiar en forma intensiva, cada uno de los elementos que lo conforman, que es el análisis, ¿sí? Características. ¿Qué relación va a tener entre sí este análisis? Por eso se dice que es también desintegrar un todo en sus partes, porque ustedes van a saber para qué les va a servir la carrera de abogado y notario, por qué les va a ser útil, hasta dónde van a llegar. Entonces aquí hay algo muy importante, porque estamos hablando de análisis y síntesis, pero en cuanto a esto, antes del análisis vamos a hablar de abstracción. ¿Por qué? Porque es determinar los elementos más simples, generales y esenciales del objeto, que cuando lo veamos más adelante, ustedes se van a acordar dónde lo vieron. Abstracción, determinar los elementos más simples, generales y esenciales del objeto. Su síntesis, porque ya sabemos el análisis de la abstracción, es integrar, reunir mentalmente todas las partes, características, propiedades. Vamos a reconstruir todo un objeto para qué nos sirve. ¿Y en dónde? En un solo lugar para llegar a lo concreto pensado, ¿ya? Y lo concreto sensorial. Entonces, comprende la esencia total del objeto, conocer sus aspectos, qué relaciones vamos a tener con eso, ¿eh? Más que todo relaciones físicas, porque lo vamos a tocar. Y ahora, en sí, la síntesis es una unidad cognoscitiva o una unidad de conocimiento. Es la idea general que se tiene de un objeto, características esenciales de una clase de objetos, ¿sí? Y lo último que vimos en la primera clase fueron las fases, ¿verdad? Que después seguimos, después que hablamos de abstracción, después que hablamos de sensación, análisis, abstracción, también tenemos que hablar de lo que es la deducción y la inducción, que fue lo último que vimos en la clase del día martes. Y ahora deducción, para poder recordarnos para qué nos sirve la deducción y por qué está, no de último, sino que está en la parte después, que ya sabemos que es análisis, lo que ya sabemos que es abstracción y su síntesis. Va a haber una deducción y la deducción va de lo particular a lo general. Se parte de supuestos y de hipótesis generales. Y la inducción es lo contrario, que va de lo general a lo particular. Y aquí se pueden formular juicios, ¿sí? De la inducción se formulan juicios, no de la deducción. La deducción es diferente. ¿Y qué significa juicio? Es una forma de todo el pensamiento, ideas, todo lo cognoscitivo que nosotros ya hemos aprendido anteriormente, en la cual se establece una relación entre dos o más conceptos. Aquí hablamos de una relación entre dos o más conceptos porque ya hablamos de lo particular a lo general y de lo general a lo particular como deducción e inducción. Y por lo tanto ya se hablan de dos conceptos. Se afirma o se niega algo. Por lo tanto, un juicio es afirmar o negar algo en forma científica, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo vamos a clasificar los juicios y por qué los vamos a clasificar? Porque un juicio tiene diferentes formas. Uno va a ser universal. ¿Por qué universal? Porque son aquellos en que el sujeto, ya estábamos hablando de persona, el sujeto está formado en toda su extensión, ¿sí? El sujeto, o sea, la persona ya sabe para qué le va a servir un juicio, por qué está formulando este juicio, si es verdadero o si es falso. Particular porque se hace referencia a una parte del sujeto. Particular, ¿por qué? Porque va a decir la característica o peculiaridad de una persona, de lo que está sucediendo, pero solo en una forma simple, ¿verdad? Por eso se llama particular. Y cuando hablamos de singular, el sujeto es solo un individuo o un elemento. De primero hablamos de lo particular, de la propiedad de un sujeto, y después de lo singular, ¿sí? Que ya estábamos hablando de la persona. El sujeto es solo un individuo o un elemento, ¿ya? El primero es particular, la característica de lo cual vamos a hablar del sujeto, si es una
una persona, por ejemplo, anciana, ya sea hombre o mujer, vamos a decir particular porque nos vamos a referir a la mujer anciana. Singular, ¿qué característica de la mujer anciana nosotros vamos a ver? Si lo vamos a hacer físicamente, pero si estamos hablando del COVID-19, vamos a decir que la señora anciana o de tercera edad está enferma del COVID-19. Entonces eso ya es singular. Y particular, ya nos referimos a que es señora, es una mujer a la que nos estamos refiriendo. Por eso es importante este tipo que comprendamos los juicios, ¿verdad? ¿Qué significa el juicio y para qué nos va a servir? Por lo tanto, es muy importante. También estamos hablando de procedimientos, ¿de acuerdo? ¿Se acuerdan de los procedimientos? Y una forma muy importante después de esta segunda fase, ¿sí? Es una parte del razonamiento. Y les voy a decir qué es razonamiento y que ustedes lo tengan porque es muy importante. El razonamiento es una operación lógica mental, ¿sí? Mediante la cual se parte de uno o más juicios, ¿sí? Y lo que significa juicios. Se deriva lo verdadero de lo que usted está diciendo de este juicio, por eso hablamos de lo verdadero, porque nosotros nos interesa decir lo verdadero. Y la posibilidad o la falsedad de otro juicio distinto. Si hablamos de un razonamiento, vamos a ver o investigar o verificar si en realidad lo que estamos diciendo es la realidad social o la falsedad de lo que está sucediendo como un fenómeno social. Por eso, cuando hablamos de razonamiento y seguimos hablando del COVID-19, lo que están afirmando muchas veces dicen, nosotros afirmamos y decimos que el COVID-19 es un virus que se está propagando de animal a persona y de persona a persona. Bueno, y otros dicen, no, eso es falso, porque se está contagiando solo de persona a persona. Y con respecto a lo del animal, tenemos que hacer varios estudios y decir que sí, en realidad ese animal fue el culpable de todo. Juicios. Y aquí hay juicio universal, porque hay nos estamos refiriendo al COVID-19 en total, particular porque va a ser a personas, o lo que estamos diciendo, lo que sucede, y singular porque ya estamos hablando de que esto ya no es una sola persona, ya sea hombre o mujer, sino que es a todo, ¿verdad? A todo el universo de personas, sean hombres o mujeres, niños, niñas, ancianos o no ancianos, ¿de acuerdo? Y la inferencia. Y cuando hablamos de una inferencia, la inferencia es un proceso por el cual se llega a una proposición y se afirma sobre la base de una o más proposiciones aceptadas como un punto inicial del proceso. Entonces, una inferencia, si hablamos del COVID-19, la inferencia va a ser que se está propagando. La enfermedad se propaga y se propaga como estamos afirmando un juicio de persona a persona o de animal a persona. Inferencia, se llega a una proposición y se afirma lo que está sucediendo. Y aquí hablamos de una o más proposiciones porque acuérdense que todo lo que han investigado sobre el COVID-19 ha llegado a un punto para ser aceptado o no. Y todo eso es un proceso. Y después hablamos de una fase muy importante que es la fase de confrontación con la realidad. Ahora, si seguimos hablando del COVID-19, vamos a hablar que es parte de la realidad social y se están confrontando. Ahora, ¿quiénes se están confrontando con respecto a decir que en realidad qué o cómo y cuándo sucede lo del COVID-19? Bueno, esta fase de confrontación, si lo hablamos como el ejemplo de esta enfermedad del COVID-19, si oímos lo que significa la fase como definición, que se relaciona por la validez de un conocimiento, se logra a través de la contrastación de la teoría con la realidad, ¿sí? Contrastación de la teoría con la realidad. Lo contrario, ¿de acuerdo? Lo que hace. Aplicación de lo aprendido en una práctica social en la interpretación de esta práctica. Hay una mayor eficiencia del trabajo y, por lo tanto, va a haber una solución del problema. Como una fase de confrontación con la realidad del COVID-19 lleva a este punto
y a decir que es una fase. ¿Por qué fase de confrontación con la realidad? Porque estamos afirmando o negando algo. ¿Sí? Estamos utilizando juicios. Lo estamos aplicando en la práctica social. ¿Por qué? Porque están diciendo, tomen esta medicina que les va a caer bien y los va a curar del COVID-19. Bueno, tomen esta otra medicina porque esta sí les va a estar mejor que la otra porque la otra no sirve. Esto es la fase de la confrontación con la realidad. ¿Ya? En un ejercicio más completo, ¿qué significa relación? ¿Y por qué hablamos de confrontación con la realidad? ¿Y por qué hablamos también de que todo esto es un método general de conocimiento? Si ustedes se dan cuenta, el método general de conocimiento son fases. Fase sensorial, la fase lógica o racional, ¿sí? Y la fase de confrontación con la realidad. ¿Ya? Todo esto, todo lo que yo les expliqué ahorita, todo fue lo que vimos en la primera clase. Se los volví a repetir. Bueno, no les he repetido toda la primera clase porque empecé por las características haciendo ejercicios, pero el método científico, empezamos por método. ¿Por qué por método? Porque el método es un camino del pensamiento científico. ¿Para qué? Para la búsqueda de la verdad. ¿Por qué? Para la búsqueda de la verdad. Y esto que nos lleva a la búsqueda de la verdad, porque es una vía para llegar a una meta, a un final, al camino que tiene un tope, ¿sí? Por eso se dice método, ¿sí? Porque nos llega al final de un camino, a nuestra meta. ¿Y cuál va a ser la meta de ustedes como método? Como estudiantes de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Sociales, bueno, su método va a llegar a poder recibirse. Ese va a ser el método para ustedes, ¿sí? La búsqueda de la verdad y la vía para llegar a una meta que es recibirse. Y como método científico, tiene que poseer características o requisitos, ¿sí? De lo cual el desarrollo de estos requisitos o de estas características va a tener un resultado. Y este resultado va a ser que ustedes ya saben por qué están estudiando en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Cualquier proceso que ustedes tengan. Porque les da tiempo para estudiar, porque en el trabajo les están exigiendo que usted estudie abogacía, muchas cosas, por eso se dice características o requisitos. También el método científico es un proceso sistemático porque tenemos que hablar de ordenamiento sensorial y razonamiento o lógica. Y se sigue para la obtención de la verdad en un ámbito de la ciencia. ¿Ya? Y hablamos proceso, ¿sí? Porque no solo hablamos de método científico, y ya cuando hablamos de método científico, acuérdense que estamos hablando de procesos. ¿Y qué significa el proceso? Se constituye por una serie de pasos, ¿sí? Pero estos tienen que ser ordenados. Pasos o etapas o fases o divisiones de procedimientos en particular a lo que ustedes están estudiando. Si ustedes están estudiando el COVID-19, este es un proceso que tienen que seguir solo para estudiar el COVID-19. Si usted está estudiando la neumonía, solo para estudiar los casos de neumonía. Si usted está estudiando el fenómeno social de la corrupción, solo estudiar el fenómeno social de corrupción. Por eso es particular. Y todo esto ya se forma lo que es el método científico. ¿Saber qué otra cosa? Bueno, eso fue lo que vimos en realidad el día anterior, la propuesta del día anterior. Y yo les dije que íbamos a repetir porque me gusta repetir la otra clase por las personas que no han venido o tienen dudas con respecto a esto. Vamos a verlo. Licenciado, buenas tardes. Diga. Perdón que le interrumpa. Diga. Tengo una duda. Uh-huh. En cuanto a la fase racional, ¿ahí no entra lo que es la hipótesis, la teoría también? No, pero eso no, mire, lo que sucede con esto, como es una fase racional, nosotros ya tenemos un análisis, ¿sí? Y ya tenemos una abstracción, por así decirlo, de todo lo que ha pasado, ¿sí? Porque tenemos análisis, tenemos abstracción, tenemos síntesis, deducción e inducción, pero en la fase racional estamos viendo todo el proceso que se tiene que llevar para ver un fenómeno social o un fenómeno natural. Por eso es
es una fase racional. Ahora, cuando hablamos de la fase sensorial, aquí sí, y como estamos hablando de la fase sensorial, que es lo primero, estamos hablando que tiene sensaciones, ya, tiene sensaciones, tiene percepciones y por último tenemos la representación de lo que nos está sirviendo. O sea, ¿cuál va a ser la presentación de todo esto? Por eso hablamos y vamos en un orden cuando hablamos de las fases, ¿sí? De las fases, porque las fases de primero es un conocimiento general. Las fases es el conocimiento general. Por lo tanto, como hablamos de método general de conocimiento y hablamos de conocimiento, tenemos que tener ideas de todos los pensamientos o todas las realidades que nosotros como persona estamos percibiendo. Pero solo cuando hablamos de método general de conocimiento son fases. Solo cuando hablamos de método general de conocimiento son fases. Y en esta está la primera fase, como les había dicho, y que nos damos en un orden, ¿sí? La fase sensorial, hay un conocimiento concreto. ¿Pero por qué? Porque como ya estamos hablando de método general del conocimiento, entonces ya ha pasado todo lo que usted me está preguntando, ¿de acuerdo? Ya ha pasado la hipótesis, ¿sí? Pero, pero para las características. Ahora, para el método general de conocimiento, estas hipótesis son después. ¿Por qué razón? Porque aquí estamos hablando de una fase sensorial que estamos, la propiedad o característica de un objeto, pero también podemos nosotros empezar a comprender la realidad social y para qué nos está sirviendo. Entonces, como primer punto, la fase sensorial, llegamos a un conocimiento de lo concreto porque usted ya sabe para qué va a servir ese objeto. Una concreción sensorial porque usted ya está tomando todo lo de los órganos sensoriales, ¿sí? Ya está aprendiendo, ya está tomando sus manos, sus ojos, su nariz, su boca, todo lo de los sentidos se está reflejado. Y por eso se llama concreción sensorial, porque ya es un conocimiento total del objeto. Y a partir de este conocimiento, de esta concreción sensorial, ya hablamos de todo eso. Y yo les dije, les voy a hablar de la sensación para recordar qué significa sensación, qué significa percepción y qué significa el razonamiento. Y por lo tanto, por eso es que yo iba en un orden y les había dicho, mejor les hablo de sensación, percepción y la representación para poder comprender mejor lo que es sensorial. Y la fase racional o lógica, porque ya hemos comprendido para qué nos sirve todo esto, entonces ya podemos hacer un análisis. Ya podemos tener una abstracción de eso. Y por último, la síntesis, ¿de acuerdo? La hipótesis, ya habíamos hablado que la hipótesis es la verdad o la realidad de las cosas, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de realidad, de falsedad o verdad, estas son hipótesis. Y en este caso, como método científico, se llaman juicios. Se llaman juicios. ¿Qué otra preguntita? No sé si está claro o le hablé muy rápido. No, sí, ahí está súper bien, ya lo entendí mejor. Gracias, Lick. Estamos a la orden. Muy bien, ahora acuérdense que estamos hablando de metodología. Perfecto, ahora, ¿qué es la metodología? Bueno, cuando hablamos de metodología, vamos a hablar primero de un enfoque. Del enfoque, ¿por qué vamos a estar hablando de metodología? ¿Y este enfoque cuál va a ser? Bueno, cuando hablamos de la metodología, y vamos a hablar primero del enfoque, el enfoque es una orientación que se da al método para el estudio de las relaciones sociales, ¿sí? Enfoque para el estudio de la realidad social. También, ¿qué va a describir? En este momento, cuando hablamos del enfoque, tenemos una descripción. ¿Y cuál es esta? Describe las principales, aquí oigan, decisiones metodológicas según el tema que usted está investigando, que usted está formulando y las posibilidades que todo investigador va a tener para poder llegar al punto ese de usar la metodología, de usar todas las fases y todas las características anteriores, por eso es metodología.
Y también es la aplicación de un determinado método, porque ustedes aquí van a... Toda investigación tiene diferentes formas de estudiar. Si son ciencias naturales, si son ciencias sociales, qué procesos o qué métodos van a ustedes a utilizar para poder llegar a un fin. Por lo tanto, la aplicación de determinado método de investigación en particular corresponde a cada sociedad, a cada fenómeno natural o lo que usted quiere describir. Depende de la concepción que el sujeto tenga de la realidad social, de un mundo, de un universo. ¿Cómo lo va a interpretar? Y en esta forma, si hablamos de la aplicación de determinado método para la investigación, por eso dice la interpretación de la realidad. Y hablamos de realidad material. ¿Por qué razón de realidad material? Porque hablamos de que si todos los procesos que hemos vivido, todas las características del método científico, el método de conocimiento, el método general de conocimiento, todo esto nos va a llevar a una realidad, ya sea una realidad social o una realidad material. De sus convicciones filosóficas, relación entre sujeto y objeto de investigación. La conciencia, la conciencia de lo que estamos estudiando, ¿sí? Sobre el problema o fenómeno que se va a estudiar. Y aquí hablamos ya de paradigmas, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablamos de paradigmas, ya en método de investigación social, son los que vamos a utilizar y vamos a saber qué paradigma o cómo se llaman los paradigmas que se van a utilizar para llegar a una investigación. Y los paradigmas son los que se van a utilizar en una investigación social. Y estos paradigmas son los siguientes: método materialismo histórico, positivismo y un constructivismo como paradigmas de la realidad social. También, como es un paradigma de la realidad social, vamos a hablar del primer paradigma. ¿Y cuál va a ser este primer paradigma? Materialismo dialéctico histórico. Estamos admitiendo más personas todavía. Entonces, cuando hablamos de este paradigma aplicados a la investigación social, materialismo dialéctico e histórico. El materialismo dialéctico histórico, acuérdense que dialéctico es su forma de conocimiento, pensamientos, ideas. Histórico es todo lo que ha sucedido como realidad social. La historia de nuestro mundo, lo que pidieron hacer las personas del viejo continente a un nuevo continente. Materialismo dialéctico histórico. Estudia el mundo real. Es el estudio de las leyes más generales de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento. Aquí hablamos de sujetos, de personas. El sujeto está en un constante cambio, en un constante movimiento. Pero cuando hablamos de constante cambio y movimiento, son las transformaciones de lo que está sucediendo. Y todo esto, el materialismo dialéctico histórico, va a estar regido por algo muy importante, que son las leyes, ¿sí? Materialismo histórico, por favor, muy importante, que va a estar regido por leyes, ¿de acuerdo? Seguimos. La nueva sociedad, porque estamos hablando de materialismo dialéctico histórico, la nueva sociedad se construye sobre la base de relaciones sociales. ¿Y cuál? Cuando estudiamos economía hablamos de la base de las relaciones sociales. Y estas bases son las relaciones sociales de producción. ¿Por qué hablamos de producción? Porque sin producción no hay consumo y sin consumo no hay producción. Y ustedes lo están viendo en la realidad social lo que está pasando. Si Guatemala no produce, estamos en un estancamiento social, no van a tener trabajo muchas personas de lo que está sucediendo. Por eso, toda la sociedad tiene que estar como base, tiene que tomar como base las relaciones sociales de producción con el desarrollo de las fuerzas productivas. Y aquí hablamos de una fase muy importante que vimos en economía, ¿verdad? Hablamos de fases de las relaciones sociales de producción y la que mueve la sociedad, el motor que mueve a la sociedad, ¿cuál es?
Lo están viviendo ahorita. Y muchos de ustedes puede ser que en carne propia se han quedado sin trabajo por eso. ¿Cuál es? ¿La economía? Sí, muy bien, la economía. ¿Pero qué mueve la economía? La El dinero. producción, El mercado, la producción. Sí, ¿qué más? ¿Qué más? la El producción. trabajo, muy bien, y ahí vamos, Kevin, el trabajo. ¿Pero qué? La lucha de clases, Lip. Muy bien, la lucha de clases. El empresario. El empresario, ¿qué más? La fuerza de trabajo, muy La bien. sociedad. La oferta manda. La fuerza de trabajo, fuerzas productivas. Acuérdense que el concepto de fuerzas productivas es el motor que mueve a la sociedad y ustedes lo están viendo en carne propia. Si no estamos produciendo, no vamos a subsistir, no vamos a tener que comer, vamos a estancarnos económicamente, muchas empresas van a quebrar. ¿Sí? Bueno, usted nunca trabaja, dice Kevin. Bueno. Ahora, el ser social. El ser social comprende la vida social, la existencia social, el conjunto de relaciones sociales, la existencia entre el hombre y la sociedad. Por eso me gusta hablarles de dialéctica histórica, porque todo se relaciona con nosotros mismos, hombre y sociedad. Relaciones económicas, lo que ustedes han dicho, lo que ustedes hablaron, relaciones jurídicas, políticas, morales, religiosas. Todo lo que concierne a la persona en una sociedad. Y hablamos de conciencia social, ¿verdad? ¿Por qué conciencia social? Porque es lo que estamos viviendo. Y la conciencia social, la vida espiritual de la sociedad. En la mente de la persona. Conciencia de la persona como un ser social. Por eso hablamos de conciencia social. Y hablamos de materialismo histórico. Porque el materialismo histórico se analiza por medio de una base económica y una superestructura social. Y los conceptos de base económica y superestructura social, ustedes ya se lo saben. Tienen que utilizar las fuerzas productivas para llegar a un fin. Materialismo histórico, la conquista, ¿por qué fue? Por una base económica, por poder, por el poder de dinero, por enriquecerse con oro para obtener más guerras, comprar más cosas, tener más poder económico en toda una región. ¿Ya? Materialismo histórico. ¿Sí? Y ahora, cuando hablamos del otro paradigma, vamos a hablar del otro paradigma que es el positivismo. Y cuando hablamos del positivismo, ya es una parte muy diferente a un materialismo dialéctico histórico. ¿Y esto qué es? El materialismo, pues el materialismo dialéctico histórico tenemos que saber de la sociedad y la persona. El positivismo, jóvenes, ¿quién es el que está con su micrófono abierto? Ahí estamos. Ya lo. Entonces, por lo tanto, si nosotros, acuérdense, el materialismo histórico es la forma de hombre y sociedad. Y el positivismo es una tendencia filosófica sociológica. El positivismo, ¿sí? Difundida en una sociedad capitalista actual. Esta es parte de los libros, ¿verdad? De historia. Enfoca con una sociedad o se enfoca con la sociología. ¿Sí? Ahora, el fundamento del positivismo es la negación de un razonamiento teológico y metafísico para conocer los objetos de un mundo. Es la negación de una lucha de clases. Teorías socialistas, la negación de prejuicios políticos, registros. Permítame, jóvenes, voy a ver quién es el que tiene así. Ya la pagó, licenciado, disculpe. Sí, ya, ya pagó su audífono. Va.
Perfecto. Disculpe, Muy bien. gracias. No hay pena, no hay pena. Muy bien, entonces, sigamos. Sigamos con respecto al positivismo, ¿sí? Entonces, el positivismo. Volvemos a repetir lo que significa el positivismo. Bueno, para que ustedes lo tengan o lo puedan copiar. Muy bien. Dice, el positivismo es una tendencia filosófica, sociológica, difundida en la sociedad capitalista actual. Se enfoca con la sociedad, con la sociología, porque estamos estudiando a las personas. Por eso es positivismo y solo dice filosófica, sociológica. El fundamento del positivismo es la negación de un razonamiento teológico y metafísico. Para conocer ¿qué? Que vamos a conocer los objetos de un mundo exterior. Es una negación de la lucha de clases. Es una teoría socialista. Hablamos de todo esto, historia, ideologías, porque es parte de la cultura, ¿sí? La negación de prejuicios políticos, religiosos, ideológicos, y esto que nos da es un estudio de fenómenos sociales. Hablamos de sociología, por lo tanto, hablamos de sociocracia, y sociocracia, ¿qué es? Es un gobierno de una armonía social, logra alcanzar un estado positivo entre la sociedad. Y cuando hablamos de esto, hay una cooperación, hay una solidaridad, hay un logro, hay un orden y un progreso social. Es parte también de la historia griega. ¿Se acuerdan que hablamos de Roma, hablamos de los griegos, también hablamos de la propiedad privada, y todo esto es una sociocracia? ¿Por qué? Porque tiene que haber cooperación entre todas las personas para llegar a un fin. Y el neopositivismo, o sea, como estamos hablando de historia también y estamos hablando del positivismo, tenemos que comprender que es un neopositivismo. Y el neopositivismo hay dos representaciones, de las cuales la primera es funcionalismo. ¿Por qué hablamos de funcionalismo en un paradigma del positivismo? Porque el funcionalismo significa y considera a toda una sociedad como un organismo con elementos que cumplen determinado tipo de funciones. ¿Para qué está estudiando una ciencia social? ¿O para qué va a estudiar una ciencia natural? Por eso es funcionalismo. Y la teoría de los sistemas. La teoría de los sistemas, ¿qué es? Es un conjunto de toda una parte coordinada, ¿sí? Coordinada, y de intercambio para alcanzar varios objetivos. Y si hablamos de varios objetivos, son las metas que usted quiere alcanzar, ¿sí? Son las metas que usted quiere alcanzar, por eso hablamos de objetivos. Y con respecto a este neopositivismo y con respecto a que es funcional o es funcionalismo y es una teoría de sistemas, ¿ya? Vamos a decir que esta parte del neopositivismo está formada por elementos, pero estos elementos van a ser las corrientes. Y estas corrientes, ¿cómo se dividen o qué significan? De primero, cuando hablamos formada por elementos, la primera es una corriente de entrada, porque está formada por los insumos que necesita el sistema social por demandas, ¿verdad? Y apoyo. Y cuando hablamos de demanda y apoyo, aquí ya estamos hablando de lo que es producción, distribución, cambio y consumo de productos. Por eso es una corriente de entrada formada por los insumos. Y los insumos corresponden a producción. Que necesita el sistema social integrado por demandas de apoyo. Demanda lo que usted consume, lo que está sucediendo ahora. Si hablamos del COVID-19, ¿cuál es el mayor consumo? Es en mascarillas y es en alcohol gel. Y cuando hablamos de un proceso de conversión, como el elemento del neopositivismo o como elemento de las funciones, ¿sí? Que forma parte, el proceso de conversión, se forma como una parte, cómo operan los mecanismos, cómo operan los procesos internos de un sistema. El otro es una corriente de salida. ¿Por qué? Porque si hablamos de salida, estamos sabiendo nosotros que va a ser hacia afuera.
va a ser fuera de nosotros. Entonces, el sistema de corriente de salida es un sistema viable cuando es capaz de adaptarse a las variaciones de un medio constante. Va a haber un cambio, por eso es una corriente de salida, porque va a haber un cambio. Todo esto lo vamos a formar un ejercicio. Y una comunicación de retroalimentación. Ahora, estamos hablando de retroalimentación, pero en comunicación. Comunicación de retroalimentación es la información que se indica cómo está cumpliendo el sistema su objetivo. ¿Por medio de qué? Por medio de mecanismos de control. Por lo tanto, si nosotros formamos un ejemplo o si nosotros formamos un ejercicio del positivismo, y si yo insisto y les sigo hablando del COVID-19, cualquier persona de ustedes, ¿cómo me pueden relacionar solo el segundo paradigma que se llama positivismo con respecto a la realidad social de la enfermedad del COVID-19? ¿Cómo me lo podrían formar? Solo el positivismo. O aunque sea que me lo escriban. Neopositivismo. Primero el funcionalismo. Y el funcionalismo, ¿qué es? Considera a la sociedad como un organismo con elementos que cumplen determinado tipo de funciones. ¿Qué función tiene el COVID-19 con respecto a nuestra sociedad hoy en día? Y la teoría de los sistemas. ¿Hasta qué puntos han llegado a estudiar y llegar a esta teoría de sistemas? Que la teoría de sistemas es un conjunto de partes coordinadas y en interacción para alcanzar varios objetivos. Si seguimos hablando del COVID-19, ¿cuáles son los objetivos por los cuales los científicos tienen que llegar? Pues siento que uno de los objetivos sería para buscar una cura. Muy bien, ¿qué más? Creo que lo más importante en este momento es conseguir una vacuna. Perfecto, ¿qué más? ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más? Aparte, porque estamos hablando de varios objetivos. Reactivar la economía. Reactivar la economía, muy bien. La contención del virus. Contener el virus. Sí, son varios objetivos, ¿de acuerdo? Entonces, todo lo que yo les explico es este tipo de relación, ¿de acuerdo? Todo lo que estamos estudiando, todo lo que vemos ahorita, lo estamos viendo como realidad social. ¿Cómo lo podemos tomar? Que el estudio del conocimiento que nosotros estamos obteniendo actualmente, con lo que yo les estoy explicando, podemos llegar a realizar una investigación, pero socialmente, ¿verdad? No científicamente. Socialmente, porque es con respecto a personas, a lo que está sucediendo, qué es lo que hemos visto y hasta dónde vamos a llegar. ¿De acuerdo? Por aquí hemos llegado con la clase de hoy. Yo mañana subo estas diapositivas que tengo para que ustedes puedan estudiar y leer. Y Ana, hasta el otro viernes yo les mando, o el sábado les mando la información de lo que veamos martes y viernes, para que ustedes lo tengan. No les mando todo porque ya no me van a estudiar, ¿sí? Y si necesitan, Gracias, Lick. para servirle, que compren los libros, porque el libro es una guía, ¿de acuerdo? Y si el segundo libro de estadística es el que nos va a servir. Ese sí no lo tienen que dejar de comprar, ¿de acuerdo? Me alegro de saludarlos. A muchos les di pues me alegro, porque así los vamos conociendo y nos vamos acordando de quiénes son, ¿verdad? Porque muchos los conozco, otros no, pero sí me alegro pues de verlos. Y me alegro que estén en este curso, me alegro que se pudieron inscribir conmigo y seguir adelante con esto, ¿verdad? Así es que yo les deseo éxitos. Licenciado, Diga, ¿quién habla? una pregunta. Son dos, Alejandra. Ah, sí, Jennifer Alejandra, aquí la tengo. Sí.
Diga. Son 2 libros, el de Teoría, Métodos y Técnicas de Investigación del licenciado Jorge Fidel y el de Estadística. Así es. Y fíjense que Ya. me enviaron la dirección de la librería, que esta librería ustedes llaman y se los van a dejar a su casa o a su trabajo sin ningún costo adicional. Entonces yo les voy a mandar el nombre, el teléfono, y ven ustedes, ¿sí? Yo no los obligo a comprar libros, acuérdense. Diga, Marvin, habla. Solo con una pregunta, no sabrás si... Sí, correcto. Si quieren envíos a zonas rojas, porque muchos se limitan a ir a tipo de zonas así. Marvin, yo creo que hablando con él, o sea, si él es honesto, si él no quiere llegar, que se lo dejen no sé, en alguna casa o algún lugar antes de llegar ahí, para que pues tanto la persona como ustedes estén tranquilos. Esa es una forma de hablarles y de decirles a ellos. ¿Sí? Licenciado, buenas noches. Hay, Marvin, de acuerdo. La seguridad es lo que usted está diciendo, ¿verdad? Sí, correcto. Licenciado, buenas noches. Una pregunta. ¿Podría usar un libro del 2018? Mire, sí. No, mire, cambiaron algunas palabritas, pero no creo que haya cambiado todo. Y sí lo puede usar. Sí lo puede usar, ¿de acuerdo? Gracias, licenciado. Dile a Jenny, que diga, Jenny. Sí, a la orden. ¿Quién más? Pues que nos puede mandar el número hoy de teléfono que dijo que sí lo tenía, ¿verdad? Con mucho gusto, se los voy a mandar por Classroom. Sí, para por que favor. lo tengan ahí. Acuérdense que yo no los obligo a comprar libros. Lo que yo necesito es que si alguien no viene o ustedes quieren saber más del tema, ahí lo pueden encontrar. Y yo uso este libro accesible, más barato, es más cómodo económicamente, ¿verdad? No solo libros. Y nos manda, nos puede mandar el nombre de los 2 libros, ¿verdad? Con el número de teléfono. Con mucho gusto. De hecho el contacto se mandó a WhatsApp. Creo que es de librería Suministros de Calidad. École, muy bien. Sí, de hecho yo ya compré uno de los libros, pero me faltó uno. Creo que no escuché que iba a utilizar el de Estadística. Entonces solo ese me faltaría. Muy bien, Jennifer. Pero sí podemos mandarles el contacto también. Si fueras tan amable, es que yo hice el pedido por un link que mandaron, pero nunca me dieron respuesta. Sí, yo creo que el licenciado, lo que está haciendo el número es mejor obtener, y otros catedráticos, una librería segura, que sean los libros, por así decirlo, los originales, porque han estado haciendo copias de los libros y la verdad que hubieron problemas, ¿verdad? Entonces yo por eso les decía, yo no les exijo el libro, pero las personas que no puedan estar en las clases, ahí pueden estudiar. Eso es lo único que yo les digo. Ustedes les pueden dar copia, ¿verdad? Pero yo sí preferiría que los que tengan libro, pues qué bueno, los que no, si no estudian lo que yo les mande información por medio de PowerPoint, pues tienen, y si les hago una pregunta aparte, después me van a reclamar. Entonces mejor tengan su libro y ahí estamos más tranquilos. ¿Sí? Bien. Okay, gracias. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Gracias, Lick. Feliz noche. Para servirles. Cuídense mucho. Feliz noche, licenciado. Bien. Feliz noche, Lick.